Hola, en este video voy a hacer una introducción a la electricidad. La electricidad es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, junto con la gravedad, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Para entender la electricidad, primero debemos ver el concepto de carga. La carga es una propiedad de la materia, de forma similar a la masa. Sin embargo, a diferencia de la masa, hay cargas positivas y negativas. Por ejemplo, aquí podemos ver un átomo neutro de hidrógeno que está compuesto por un protón y un electrón. El protón tiene carga positiva, mientras que el electrón tiene carga negativa. Ya que el átomo es neutro, la carga del protón y el electrón es igual. La unidad del Sistema Internacional para la carga es el coulomb, lo cual no tiene otra definición, ya que como el kilogramo es una unidad fundamental. La carga que tiene un electrón es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto quiere decir que en menos un coulomb hay aproximadamente 6.250.000 billones de electrones. Ciertos materiales, llamados conductores, reparten toda la carga que reciben a lo largo de toda su superficie, mientras que los no conductores solo dejan que la carga se aglomere a lo largo de la zona en donde la recibieron. Por esta razón, los circuitos se hacen usualmente de materiales conductores, ya que estos ofrecen mucha menor resistencia al paso de corriente eléctrica. Ejemplos de materiales conductores son los metales y las disoluciones de sales en agua. La carga es conservativa, es decir, no se crea ni se destruye. Sin embargo, es fácil transportarla entre objetos, y los métodos más comunes para hacer esto son los siguientes: fricción, contacto e inducción. El método de fricción: se frotan los dos objetos de modo que uno le pase electrones al otro. De este modo, el que pasó los electrones pasa cargado positivamente y el que los recibió negativamente. El método de contacto es hacer contacto entre dos objetos con diferente densidad de carga. De este modo, al final del contacto, sus respectivas densidades son iguales. Si un objeto era neutro y el otro positivo, después del contacto los dos van a ser positivos, pero el positivo va a ser menos positivo y el neutro pues va a ser más positivo. Y el último método es el método de inducción, en el cual a un objeto conductor se le acerca un objeto cargado. Ese objeto conductor luego se pone en contacto con otro idéntico para que todas las cargas del signo opuesto al objeto que está causando la inducción se vayan hacia un lado y las cargas con el mismo signo se vayan hacia el otro, ya que, como veremos después, las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. Después de esto se separan los objetos y uno queda cargado positivamente y el otro queda cargado negativamente. La importancia que tiene la carga eléctrica es que la fuerza entre los objetos es proporcional al producto de sus cargas. De este modo se tiene el par de objetos Q1 y Q2 y se tiene una fuerza eléctrica entre ellos. Si se tiene otro par de objetos, de modo que uno tenga A veces la carga de Q1 y el otro tenga B veces la carga de Q2, la fuerza entre ellos será A por B por la fuerza entre los objetos originales. Desarrollando más la idea de la fuerza eléctrica, esta fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. De este modo, otra vez tenemos dos objetos separados a una distancia r1 y entre ellos existe una fuerza. Si se separan estos objetos a veces r1, la fuerza será a cuadrado veces más débil. Para poner esto de forma más concreta, si se tienen dos objetos cargados a una distancia y se duplica la distancia entre ellos, la fuerza va a ser 4 veces más débil. Esto es porque 2 al cuadrado es 4 y entonces la fuerza sobre 2 al cuadrado sería 4 veces más débil. Juntando lo anterior, se puede concluir que la fuerza eléctrica es igual a una constante por el producto de las cargas de los dos objetos sobre la distancia que los separa al cuadrado. Esta constante se ha mostrado experimentalmente que es aproximadamente igual a 9 por 10 a la 9 newtons por coulomb al cuadrado sobre metro al cuadrado. Hay que agregar, para entender la fuerza eléctrica, que las cargas de igual signo se repelen y las cargas de diferente signo se atraen. Ya con esta información podemos empezar a resolver problemas. El primer ejercicio es relativamente fácil y de aplicar fórmulas. Dice, dos cargas fijas de 5 coulombios y 10 coulombios están a una distancia de 3 metros. ¿En dónde debe colocarse una carga de menos un coulombio para que se quede quieta? Primero vamos a graficar el problema. Tenemos las cargas a una distancia de 3 metros y no conocemos la distancia entre la carga negativa y la carga de 5 coulombios. Por eso la vamos a llamar X. Y acá podemos comprobar que al sumarla con la distancia de la carga de menos un coulombio a la de 10 coulombios,
obtendríamos 3, entonces es consistente. A partir de este gráfico podemos empezar a plantear nuestra primera ecuación, la cual sería precisamente la ecuación de la fuerza. Dice, K por 5 por menos 1, 5 y menos 1 porque son las cargas, sobre la distancia al cuadrado, es igual a K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Deben ser iguales, ya que si existiese una fuerza y no fueran iguales, entonces la carga no se quedaría quieta. Lo siguiente que podemos hacer es dividir entre K a ambos lados, entre menos 1 a ambos lados y entre 5 a ambos lados. Y entonces quedaría 1 sobre x al cuadrado es igual a 2 sobre x al cuadrado menos 6x más 9. Esto sale de la extensión de 3 menos x al cuadrado. Lo siguiente que podemos hacer es pasar el x al cuadrado a multiplicar y el x al cuadrado menos 6x más 9 también. Y obtendríamos que x al cuadrado menos 6x más 9 es igual a 2x al cuadrado. Lo siguiente es pasar esto a la forma estándar de la ecuación cuadrática y ya al aplicarla obtendríamos que x es igual a menos 3 más o menos 3 raíz de 2. Ahora debemos analizar cuál de las soluciones nos sirve, ya que puede ser ambas, puede ser una o no puede ser ninguna. En el caso de la solución positiva, obtendríamos que x es positivo y 3 menos x también lo sería. Entonces la solución positiva es consistente. En el caso de la solución negativa, sin embargo, no lo sería, porque si x fuera negativa, la carga estaría al otro lado. Y si la carga está al otro lado, ambas fuerzas van hacia la misma dirección. De este modo no existiría el equilibrio. Habiendo descartado la solución negativa, tenemos que la distancia x a la que está de la carga de 5 coulombios es 3 factor de raíz de 2 menos 1. El siguiente ejercicio es más difícil conceptualmente. Sin embargo, en la parte numérica es mucho más fácil. La razón por la que esto pasa es que se tienen menos datos numéricos, pero se necesita conocimiento de temas anteriores, particularmente que la fuerza centrípeta que experimenta un cuerpo de masa m que tiene una velocidad v y un radio r es igual a m por v cuadrado sobre r. Conociendo esto podemos realizar el ejercicio. Dice, ¿a qué distancia un cuerpo de carga q y masa m de una órbita circular estable con velocidad 100 metros por segundo, cuyo centro es una carga de menos 0.01 coulombios? Y también pregunta en qué condiciones ocurre esto. El paso más difícil de esto es precisamente el paso conceptual, relacionar la fuerza centrípeta a la fuerza eléctrica. Las debemos igualar, ya que la fuerza eléctrica debe ser tal que sea igual a la fuerza centrípeta, si no la órbita no será estable. Así tenemos que la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio debe ser igual a la constante por el producto de las cargas sobre el radio al cuadrado. Ya que conocemos los valores numéricos de v, de k y de una de las cargas, podemos introducirlas en la ecuación y, además de multiplicar por el radio, en este paso obtendríamos el resultado. Bueno, casi el resultado. Dice, 10.000 veces la masa es igual a la constante por menos 0.01 por la carga sobre el radio. Y despejando el radio en esa expresión, obtendríamos que es igual a 9.000 veces la carga sobre la masa. Este resultado puede verse insatisfactorio, ya que no se obtiene un valor numérico. Sin embargo, tampoco se nos dieron datos suficientes para hallar ese valor numérico. Lo que debemos conocer en este ejercicio es que lo importante no es la parte numérica, sino haber hecho la deducción de que la fuerza centrípeta debe ser igual a la fuerza eléctrica. Este ejercicio, además, nos muestra lo fuerte que es la fuerza eléctrica, ya que esta velocidad es grande para lo que nosotros nos encontramos cotidianamente y el radio también es relativamente grande, en comparación con la fuerza de gravedad, que es más pequeña en comparación a la eléctrica. La siguiente pregunta, que lo olvidamos un poco, es ¿en qué condiciones ocurre esto? Lo que debemos pensar de la pregunta es con los datos que nos dieron qué podemos determinar. Y es que la fuerza centrípeta precisamente está apuntando hacia el centro. La flecha era una pista. Y como está apuntando hacia el centro, quiere decir que la fuerza es atractiva. Por tanto, esto únicamente se va a cumplir si la carga que está dando la órbita es positiva, ya que la carga que está en el centro es una carga negativa.
El siguiente ejercicio es el más intenso, tanto numéricamente como conceptualmente, y requiere un poco del conocimiento básico del cálculo. Simplemente lo que es difícil conceptualmente de este ejercicio es entender la separación en partes infinitesimales, de lo cual se debe entender bastante bien en cálculo. Por esto, si bien el conocimiento de cálculo no es indispensable para entender esto, es fuertemente recomendado. Entonces, el ejercicio dice: a una distancia x del centro de un anillo conductor con radio r y carga q mayúscula, hay una carga q minúscula. Graficar la fuerza que el anillo ejerce sobre la carga contra la distancia. Primero vamos a dejar claro qué son algunas de las cosas de las cuales voy a hablar. Primero, L mayúscula va a ser la distancia que hay entre un punto arbitrario en el anillo y la carga Q minúscula. Y θ va a ser el ángulo formado entre el centro del anillo, ese mismo punto, y la carga Q. Además, vamos a expresar D luego con una variable para decir una parte infinitesimal. De este modo, dq mayúscula es una parte infinitesimal de la carga de este anillo y df mayúscula es una parte infinitesimal de la fuerza que ejerce este anillo. La estrategia que vamos a emplear para hallar la fuerza total que hace el anillo es dividirlo en infinitas partes, cada uno con una carga infinitamente pequeña, y sumar todas las fuerzas que ejercen esas partes del anillo sobre la carga Q. Entonces, vamos a suponer que una de las partes pequeñas tiene una carga de Q y la fuerza infinitesimalmente pequeña sería igual entonces a la constante por dq por q minúscula sobre la distancia al cuadrado por el coseno de θ. Este coseno de θ aparece aquí porque solo estamos interesados en el componente que va hacia este lado o el componente en x. Esto es porque si tomamos un punto cualquiera y su componente diametralmente opuesto, sus componentes en y se anularían. Aquí podemos ver dos vectores de fuerza de puntos que cumplen exactamente eso, y si los sumamos vamos a ver que sus componentes de este hacia arriba y de este hacia abajo se anulan para finalmente dar solamente los componentes en x. Entonces, ya conociendo de dónde viene el coseno de θ, podemos pasar a hacer más sustituciones. La primera sustitución que vamos a hacer en esta ecuación es que la carga infinitesimal va a ser igual a q sobre 2pi por dl, siendo este dl una parte infinitesimal del anillo. Esto ocurre ya que si sumamos todos los dl por q mayúscula por 2pi, obtendríamos ya que la carga de todo el anillo. Entonces esto es correcto. Se puede comprobar haciendo una integral. Esto sí requiere conocimiento de cálculo. Luego, mediante trigonometría, podemos determinar que el coseno de θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa en un triángulo rectángulo, que en este caso sería r sobre l mayúscula. Haciendo estas sustituciones, podemos obtener que la fuerza infinitamente pequeña va a ser igual a la constante por la carga total del anillo por la carga Q sobre 2pi por la distancia al cubo por la distancia infinitamente pequeña que recorremos de círculo. Esto es haciendo la sustitución de coseno, entonces como es r sobre l ponemos otro r acá, un l más a dividir, queda l al cubo, y de q lo ponemos por q, de acá viene esta, sobre 2pi, y acá está el 2pi, y de l aquí está. Lo siguiente que vamos a hacer en cálculo es una integral. Para quien no conozca el concepto de una integral, es precisamente lo que dije al principio, la suma de los elementos infinitamente pequeños. Y ya que dl, es decir, los fragmentos del círculo, van desde 0 hasta 2pi, como dijimos anteriormente, sería la suma de las fuerzas desde 0 a 2pi. Entonces, la fuerza total es igual a la constante por q mayúscula, q minúscula, sobre 2pi por l al cubo por la integral desde 0 a 2pi de dl. O en otras palabras, la multiplicación de lo que teníamos antes por el perímetro del anillo. Realizando ya esta integral y por teorema de Pitágoras conociendo que L es igual a la raíz de r al cuadrado más x al cuadrado,
podemos tener que la fuerza va a ser igual a la constante por la carga Q mayúscula por la carga Q minúscula por el radio sobre la raíz de r cuadrado más x al cuadrado, todo al cubo. Esta respuesta puede parecer fea, y efectivamente lo es. Sin embargo, lo que tenemos que hacer no es simplemente dar esto, sino es la gráfica. Y ya vamos a ver cómo se comporta la gráfica. A continuación vamos a ver una animación hecha en GeoGebra de cómo se comporta esta función cuando el radio parte desde 1 hasta 10 metros. La animación está disminuida en una escala de 1 por 10 a la menos 7, ya que así se puede ver mucho mejor cómo se comporta la función. Si no, simplemente se vería que se dispara muy rápidamente y no se vería cómo baja. En el eje X podemos ver precisamente la distancia X, y en el eje Y vamos a ver cuánto es la fuerza. La animación va a empezar ya. Podemos ver que en todos los casos la fuerza baja muy rápidamente después de un pico en x igual a 0. Esto es consistente con las observaciones, ya que baja de una forma más rápida que 1 sobre x al cuadrado. Si volvemos a poner la animación contra la gráfica de 1 sobre x al cuadrado, podemos ver que cae incluso más rápidamente. Esta sería la expresión para cuando la carga es puntual o esférica. Podemos ver entonces que la fuerza que hay en el anillo es diferente y cae más rápidamente a que si la carga estuviera focalizada en un solo punto. Para finalizar el video, quiero decir que a pesar de que para este no se requirió cálculo, para el siguiente, en el cual planeo hablar sobre el campo y el potencial eléctrico, sí se va a necesitar, ya que la expresión del potencial se deriva únicamente usando cálculo.